Biblia y oración para una ciudad que busca vivir la misericordia de Dios, siendo humanos y más fraternos. Abre tu corazón y escucha atentamente las lecturas. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley sino la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así lo dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que él llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. De la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente, porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con grito de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 8 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los demás, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los demás, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre, se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que vayan a decir o de cómo se vayan a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas personas, cuando se acercan y preguntan: Padre, ¿qué es la fe? También con el catecismo que trabajamos con niños y jóvenes y aún con adultos, surge la pregunta: ¿qué es la fe? Y bueno, hay varias definiciones, pero la fe no es una definición o un concepto, es una experiencia de vida. Por eso hoy insistimos en la experiencia de fe. De ahí que podamos resumir que la experiencia de fe es el impacto de amor que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano. La fe la podemos llevar como una experiencia de confianza y de seguridad, más que creer. Por tanto, la experiencia de fe se comparte. Y esta experiencia de fe se ve también en palabras y en actitudes. El apóstol San Pablo en la primera lectura pone bien de manifiesto que la promesa de Dios a Abraham no depende de la ley. No hay ley, ni siquiera la mosaica, que pueda condicionar la promesa de Dios. Es cierto que al prometer, Dios se compromete con nosotros en el amor y en la fidelidad, pero lo hace siempre en medio de su más absoluta libertad. La fe
es la única vía que conduce a la justicia, esto es, a la acogida del don de la salvación. La fe de Abraham, precisamente por estar íntimamente ligada a la promesa divina, también puede ser llamada esperanza. Por eso fijémonos en el versículo 18, cuando el apóstol escribe: contra toda esperanza creyó Abraham. No se te olvide que tener fe es tener seguridad en que Dios está de tu lado. Es tener confianza absoluta que Dios te acompaña, que está contigo. No te quedes en una simple actitud de creer o en recitar unas palabras el día domingo en el credo. Cuando se recita es porque tenemos la plena confianza y seguridad de que yo creo en Dios Padre, que yo creo en Dios Hijo y que creo en ese Dios Espíritu. De ahí que al testigo de Jesús le competen dos características. La primera, la de caminar por el mismo camino recorrido por Jesús. Y la segunda, la de recibir de su Señor el reconocimiento prometido a los mártires. De ahí que la fe nos lleva a estar del lado de Dios, ante los demás, por encima de cualquier promesa humana, por encima de cualquier distractor que nos ofrezca los medios de comunicación, las redes sociales o aún la familia o las amistades. Recordemos que estar del lado del Hijo del Hombre, de Jesús, es declararnos del lado de Dios. Pero por el contrario, si nosotros estamos en contra de Jesús, en contra de sus mandamientos, en contra del amor de Dios total, entonces el mismo Jesús nos rechazará. Ojo con el pecado contra el Espíritu Santo. Jesús nos advierte que se puede hablar mal del mismo Jesús, pero al que hable mal, al que rechace al Espíritu Santo, no se le perdonará ese pecado. ¿Por qué? Porque es rechazar la luz en la vida. Es entregarnos a las tinieblas. Es como cuando tú rechazas una linterna o una lámpara o una vela encendida en medio de la oscuridad y crees tener la plena confianza de que en medio de la oscuridad tú te puedes desenvolver. Pero no se te olvide que rechazando esa luz te puedes tropezar, te puedes golpear y te puedes caer. Es probable que salgas a la luz en medio de la oscuridad, pero es porque ya uno maneja la astucia. Pero en este caso no juguemos con la luz del Espíritu Santo. Hablar mal del Espíritu Santo es ir en contra de la misión de Jesús, de los tiempos de la misión apostólica que han sucedido después de Pentecostés. Es rechazar al Espíritu de Dios para entregarnos a las tinieblas. Por eso es un pecado mortal. Ese es el pecado mortal, rechazar la luz del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que te conduce a la verdad, que te conduce a la vida. Y en medio de estos tiempos en que hay tanta confusión, no podemos jugar a negar la fuerza del Espíritu Santo. Al contrario, todos los días tengamos la probabilidad o el momento de encomendarnos al Espíritu de Dios, así sea con una oración corta, pero es el Espíritu de Dios el que te ilumina el pensamiento, el conocimiento, los sentimientos para no llegarnos a equivocar. Señor Dios nuestro, que tu Espíritu nos enseñe, nos guíe por caminos de verdad. Señor Dios nuestro, que a través de tu Espíritu no nos equivoquemos tanto y no conduzcamos a otras personas al error. Señor Dios nuestro, danos discernimiento, claridad en medio de tanta confusión que se presenta hoy en día, en medio de nuestras familias, en medio de los amigos, en medio de las redes sociales o de los medios de comunicación. Danos claridad, Señor, y certeza. Les motivo para que nos encomendemos al Padre del cielo, al Padre amoroso, repitiendo las palabras que Jesús nos enseñó.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Señor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros.